mi amado Dios, y por cuanto, Señor, toda la iglesia también está sujeta a ti, Señor. Sujeta a tu palabra, que es la verdad. Háblanos a través de ella en este día, Señor. Enséñanos, Padre, a dirigirnos y a ser, Señor, también más grato nuestro caminar y menos desesperada, Señor Jesús, en los momentos difíciles, Señor, porque tenemos tu palabra que echar mano. Descansamos en ti, Señor Jesús. Tú eres nuestro pastor, Señor, y nada debemos temer. No necesitamos más, sino tú, Señor, y tu palabra con nosotros. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Tome asiento. No debáis nada a nadie. Otra versión dice: al que respeto, respeto; al que honra, honra. Amado hermano, y quiero hablar un poco, porque el tema se podría expandir muy largo, pero voy a tomar solamente una de estas cualidades que Pablo enseña a la iglesia de Roma para que la vivamos nosotros. Al que respeto, respeto; o al que honra, honra. Y esto tiene que ver, hermanos, con la autoridad. Así que de eso vamos a hablar un poquito. Hermanos, por la rebeldía y el orgullo malsano que produce en el pecado, en el ser humano, la autoridad es un concepto que repele al oído. No somos capaces de soportar la idea de tener a alguien por encima de nosotros. Nos repele eso, que alguien nos ordene, que alguien nos mande. Por eso cuando alguien le dice, oye, ¿por qué no me vas a traer esto? No va a faltar aquel que responda: bueno, Señor, como usted mande. Se lo está diciendo de forma irónica porque no le gusta que lo mande. Porque nadie quiere estar bajo autoridad. Al contrario, a todos nos gustaría estar y tener autoridad sobre otros. Sin embargo, a la mayoría, como dije, les gusta estar en autoridad. Por otro lado, aunque quienes aceptan el concepto de autoridad se encuentran con personas que pervierten la autoridad en su propio beneficio, haciendo difícil de lo que ya es estar bajo autoridad. El libro de Romanos empieza diciendo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad puesta en la tierra sino las que Dios ha establecido. Amén. Si yo estuviera aquí, por ejemplo, hablándole a ustedes y fueran todos inconversos los que estarían aquí, me estarían al tiro diciendo: me fallo. Porque estoy diciendo que Pablo está hablando de que debemos someternos a toda la autoridad que Él ha establecido. O sea, Él dice que no hay ninguna autoridad en la tierra que se haya puesto por sí mismo, sino las que Él estableció. Amén. Eso significa el presidente, eso significa el rey, eso significa senadores, gobernadores. Aun cuando no nos guste, nosotros no estamos por sobre la autoridad de la palabra. ¿Me escuchó? Que el Señor nos ayude. Entonces, pero vamos a ir allá porque yo sé que usted se puede molestar después cuando desarrolle el tema entero, usted me va a entender un poquito. ¿Sabe usted, hermano? Es muy difícil también que la gente tenga autoridad, porque la autoridad está basada en la verdad. Amén. Todo tipo de autoridad está basado en la verdad. Cuando esa persona se sale de la verdad, ha perdido la autoridad. ¿Se entendió eso? Una persona a lo mejor ni siquiera tenga un don de liderazgo, pero esa persona es honesta, es correcta, es fiel, es leal, esa persona ya ha tenido autoridad moral para poder dirigir y poder dar un consejo. Pero las que no tienen autoridad moral
hermanos, es difícil que la gente pueda someterse. Hoy se ha perdido todo tipo de respeto, hermano. Nadie respeta a nadie. Es porque todo el mundo ha fallado ante la verdad. ¿Quién respeta a un policía ahora? Lo ofenden, ¿cierto? ¿Y qué ha pasado, hermano? Es que también la policía ha faltado a su ley. Y ha creído que por ser autoridad se tiene que maltratar a las personas que están bajo su cuidado. Y se pierde la autoridad y nadie respeta esa autoridad. Por otro lado, tenemos también a los que no respetan, hermanos. Hoy día escuchaba a un doctor de España haciendo un llamado. Los jóvenes generalmente son irrespetuosos. Usted ve todos los desórdenes que están habiendo, hermano, en este estallido social. Son puros adolescentes y niños malcriados. Han perdido todo tipo de respeto. No le interesa si hay señores con guagua, ellos siguen tirando piedras, se les llega una piedra. A los carabineros tampoco les interesa y les tiran bombas lacrimógenas y que tienen que andar con sus niños en los hospitales. Entonces se ha perdido ese respeto. Y este doctor decía, con el virus o coronavirus, él decía, los jóvenes han perdido todo tipo de sensibilidad. A ellos no les interesa a los adultos. Porque quienes más están sufriendo, porque estaban diciendo de España, decían, los que más están sufriendo son las personas, los viejitos. Las personas de la tercera edad están sufriendo las consecuencias. Tenemos un montón de gente en los hospitales infectados por este virus. Y los jóvenes siguen protestando afuera y siguen haciendo barricadas y siguen coartando incluso la libertad para poderse movilizar, decía él, en las ambulancias o en los vehículos que tienen que transportarlo. Muchos de ellos ya llegan muertos. Yo saqué la conclusión que eso mismo se está viviendo aquí en Chile y sobre todo aquí en Maipú. Que el Señor nos ayude. Así que el policía tiene autoridad para cumplir y hacer cumplir la ley, pero el que cree que por ser autoridad no está sujeto a autoridad se equivoca. Y ese será juzgado por ello. El profesor tiene autoridad sobre sus alumnos. Amén. Pero el que abusa de su posición y maltrata verbal y psicológicamente a sus alumnos se extralimita. Y él va a tener que pagar por sus hechos. Gloria al Señor. El mal marido tiene autoridad por ser cabeza. Él piensa que tiene autoridad por ser la cabeza del hogar, pero él pretende que la mujer se le sujete en todo cuando él es incapaz de sujetarse a Dios. Cuando él es incapaz de sujetarse a Dios, hermanos, entonces ha perdido autoridad. Entonces su mujer no se le va a sujetar, porque la Biblia tiene un nivel. El marido se sujeta a Dios, por tanto la mujer se sujeta a él, porque él está sujeto a Dios. Ese es el eslabón. Usted corta ese eslabón y se pierde la autoridad. Entonces cuando trata de imponer, se convierte después el marido en una dictadura. Y eso ya es un pecado. Gloria al Señor. Dios los bendiga. Ningún jefe tiene autoridad para gritar a su empleado, para maltratarlos verbalmente. Si lo hace así, ha perdido todo tipo de autoridad. El religioso que mal usa su autoridad para sacar beneficio, hay un grave problema de autoridad en la iglesia. Muchos quieren tener más autoridad de las que Dios ha designado. Por eso es que usted va a las iglesias. Hace poco gente me decía, pero ¿por qué usted dijo? Me decía ellos, yo soy de acá de Concepción, de esa zona. Y en mi cuadra, la redonda, dijo, tengo 8 iglesias. 8 iglesias evangélicas. ¿Cuál es la razón de tener 8 iglesias evangélicas? El punto está, hermano, en que ¿por qué se divide tanto la iglesia? Es porque nadie quiere estar sujeto a otro. ¿Por qué las iglesias se dividen? ¿Por qué los hermanos salen de la iglesia y porque no les gustó, no quiso sujetarse al pastor y va al frente forma otra iglesia?
y le empieza a hacer competencia a la otra. El Señor nos ayude. Es porque no quiere sujetarse a la autoridad. Y muchas veces, en otras oportunidades, la iglesia se ha dividido porque el mismo pastor no se ha sujetado a la palabra de Dios y ha perdido todo tipo de autoridad. Los ancianos muchas veces pierden autoridad dentro de la iglesia cuando no actúan correctamente en el Señor. Cuando se produce abuso de autoridad, siempre alguien sale herido. Y cuando no se respeta, también, por esa misma razón, también se sale herido. Hay que reflexionar bien en el tema a la luz de las Escrituras. No tener claro este tema lleva al engaño, al abuso, mientras que el conocimiento de la verdad lleva a la libertad, a la liberación. No sería fácil que no existiera la autoridad, desde luego que no. Sabemos que la autoridad es absolutamente necesaria para la convivencia en paz. Es imposible, hermanos, que el mundo pueda existir y que la sociedad pueda existir sin autoridad. Amén. ¿Se acuerdan que Jesús mismo se puso bajo autoridad? Él dice, yo nada hago por sí mismo, todo lo que veo en mi Padre hacer, eso hago porque Él me lo ha establecido así. Yo no hablo por mi propia cuenta, sino lo que el Padre me dice. Si lo vemos en la Trinidad ejecutando labor, hermanos, aun cuando la autoridad no significa ser mayor que otro o estar por sobre otro. La autoridad está sujeta a la palabra de Dios. Gloria al Señor. Amén. Si hay una persona que se ponga por jefe, no es para maltratar a sus trabajadores. Es para organizar a sus trabajadores para que lleve una buena producción. Gloria al Señor. El pastor que es elegido por Dios no es maltratar ni herir a las ovejas, sino es alimentarla, fortalecerla, nutrirla en la palabra de Dios para que se presenten ante Dios sin mancha y sin arrugas. ¿Se entiende eso? Gloria al Señor. Pero eso no significa entonces que los hermanos no van a respetar esa autoridad. Al que respeto y al que honra, yo estoy solo hoy día, me escuchó muy bien. Al que respeto y al que honra, cuando la Biblia habla de autoridades superiores, sugiere que existen diversos niveles de autoridad. Es algo que la Biblia enseña con claridad. Por ejemplo, en Hechos 5, del 27 al 29, dice, cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, nos hemos mandado estrictamente que no enseñéis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Gloria al Señor. Entonces ellos sabían, hermanos, de que había un nivel de autoridad. Aun cuando los sacerdotes eran autoridades religiosas, le habían ordenado que no predicasen ni hablasen más en ese nombre del Señor Jesucristo. Ellos siguieron predicando en ese mismo nombre. Por eso es que lo recriminan diciendo, no les dijimos, no les prohibimos que lo hablasen. ¿Por qué ahora quieren culparnos ustedes de la sangre de ese hombre, de Jesucristo? Está hablando
Y él dice, bueno, ustedes nos ordenaron eso, pero nosotros estamos sujetos a la autoridad superior. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Gloria al Señor. Este texto también se ha usado muy mal e interpretado. Incluso hay hermanos que llegan a decirle al pastor, yo no me sujeto a usted, yo estoy sujeto a Dios. Eso es un texto muy mal usado. La palabra dice, sométase toda persona a la autoridad, sobre todo los ancianos, dice que gobiernan bien, deben estarle sujetos y tenerle doble honra. Porque ellos llevan, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y ellos son los que han de dar cuenta para que cuando lo hagan ante el Señor lo hagan con alegría y no quejándose de vosotros. Que el Señor nos ayude. Así que el pastor lleva la palabra de Dios. Mientras él lleve la palabra de Dios y no se salga de la palabra de Dios, la iglesia debe estarle sujeta. Se salió el pastor de la palabra de Dios, entonces va a perder la autoridad. Amén. Porque la autoridad no es de él, sino es delegada por la palabra. Gloria al Señor. Los apóstoles estaban reconociendo entonces una escala de diversos niveles de autoridad. Para ellos Dios estaba por encima de quienes decían representarle. Por tanto, aquí vemos el primer más alto nivel de autoridad. Primero, es la autoridad soberana. ¿Sabe qué es la autoridad soberana? La Biblia nos muestra y enseña que Dios es la fuente absoluta de toda autoridad en el universo. Amén. Dios delegó por parte de su autoridad al ser humano, mas no se quedó sin autoridad. Dios sigue siendo soberano por encima de todas las criaturas que Él mismo creó. El nivel nunca es cuestionado ni desafiado en la Biblia en la autoridad absoluta, infalible. Esto pertenece única y exclusivamente a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nadie puede atribuírsela sin pecar. Esta posesión de autoridad soberana pertenece a la Trinidad y en todo se refiere al gobierno de la Iglesia. Está reservada para nuestro Señor Jesucristo solamente. ¿Quién es la cabeza de la Iglesia? Díganme fuerte. ¿Quién es la cabeza de la Iglesia? No escucho. ¿Quién es la cabeza de la Iglesia? Cristo. ¿Cuál es su nombre? Porque le hemos dado el título, Cristo, pero no hemos pronunciado su nombre, Jesús. Cristo es el título de ungido. Eso es Cristo. Jesús es la cabeza. Dios lo puso como cabeza de la iglesia. Y todas las cosas están sujetas a Él. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces la autoridad soberana de la iglesia y aún de las cosas del mundo están reservadas solamente para Cristo. Nadie en la tierra puede atribuirse ese título, solamente Jesús. Así pues, la autoridad soberana en la iglesia está reservada solamente para Jesús. El término, la autoridad soberana es incuestionable. Debemos someternos a ella porque es nuestro deber. De lo contrario, tendremos que rendir cuenta delante de Dios. Usted no puede cuestionar a Dios. Usted no puede cuestionar a Jesús. Cuestionar a Jesús ya es una blasfemia. Usted no puede cuestionar la palabra. Si cuestiona la palabra, ya se ha convertido en un hereje. No se puede cuestionar.
Entonces, como número uno, teníamos la autoridad absoluta o la autoridad soberana. La autoridad veraz. La palabra veraz significa verdad, aquello que siempre es verdadero por encima de toda duda. Todo lo que es verdad tiene autoridad. Por el hecho de que es verdad, las Sagradas Escrituras asignan esta cualidad a Dios, al Hijo y al Espíritu Santo. Jesús dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Jesús está hablando, hermanos, que el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo es verdad. El Espíritu de verdad es el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, dice 1 Juan 5:6. Así pues, el Espíritu Santo es la expresión de la autoridad veraz en la Escritura. Es el Espíritu Santo que da testimonio de Dios. Es el Espíritu Santo que da testimonio de Jesús. Usted no puede ir a Jesús si el Espíritu Santo no le da testimonio. Usted no puede llegar a Jesús si el Espíritu Santo no lo trae. Y el Espíritu Santo no hace eso, traerle solamente si que Dios no se lo haya también ordenado. Todo lo que estaba en el Padre, el Espíritu Santo tiene potestad para traerlos al Hijo. Usted no llega solo, usted no se manda solo. El Padre los ha designado, los ha escogido y el Espíritu Santo los ha traído. Por tanto, nadie puede arrogarse autoridad absoluta para llegar a Cristo sin ser convencido por el Espíritu Santo. Y si alguien ha dicho eso, porque es carnal y nunca ha conocido a Dios. Ese es el Espíritu veraz o el Espíritu de verdad. Gloria al Señor. El Verbo era Dios, y es que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, como dice Juan acerca de Cristo. Tenemos la palabra de Dios expresada en la persona de Jesús, el Verbo encarnado, y también la Biblia, la palabra escrita. Las Escrituras son una expresión de espíritu de verdad. Por lo tanto, retienen el lugar de autoridad. La palabra de Dios es autoridad, no la Biblia, hermano, porque la Biblia solamente es un conjunto de libros. ¿Me entendió eso? La gente dice: mira, este librito es sagrado. No es que, no, hermano, lo que está escrito, lo que Dios escribió, eso es lo sagrado. Amén. Entonces, las Escrituras que fueron inspiradas por el Espíritu Santo, hermano, son veraces. Por consiguiente, sabemos que Él inspiró a los hombres que escribieron las Sagradas Escrituras. Todas las Escrituras inspiradas por Dios, como dice 2 Timoteo 3:16. La suma de tu palabra es verdad, dice el salmista en el Salmo 119, verso 16. Tu ley es verdad, dice el Salmo 119, verso 142. Y todos tus mandamientos son verdaderos, como dice también el Salmo 119, verso 151. Tu palabra es verdad. La Biblia ocupa un lugar de autoridad veraz, pero el cristiano y por toda la humanidad debemos buscar lo que es correcto y de acuerdo a lo que diga en la Biblia. Porque, como dijo el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ustedes no pueden poner un pensamiento suyo para dirigir la iglesia, para dar un consejo suyo, hermanos, por sobre la palabra de Dios. Porque el pensamiento de Dios y los caminos del Señor son más sublimes que los caminos suyos, los pensamientos suyos. Dios no piensa como usted, ni piensa como yo. Dios piensa como lo dice la Escritura. Así piensa Él. Pero nosotros queremos cambiar las Escrituras. Por eso es que han habido muchos movimientos, hermanos, que están diciendo: ahora sí que estamos frente a una realidad, frente a una verdad que ni los apóstoles ni los profetas la tuvieron, pero que sí tenemos ahora una gran revelación. Entonces, dejando a un lado la Biblia, empiezan a hablar pensamientos de su corazón, sentimientos de su corazón, pero no solo de Dios. Incluso
se contrapone con los de Dios, con su palabra. Dios nos ayuda a nosotros. Los creyentes de Berea nos dan un ejemplo de eso. En Hechos 17 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo, a Silas, hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día la Escritura para ver si estas cosas eran así. Hermano, Pablo, Silas y sus colaboradores habían llegado a Berea a predicar en ese lugar, y la Biblia dice que estas personas eran nobles. ¿Qué significa? Que eran nobles, que eran gente estudiosa, que era gente culta. Gloria al Señor. Pero ellos recibieron la palabra con agrado, con solicitud. Pero ellos, hermanos, después escudriñaban la palabra. ¿Para qué? Para saber si lo que los apóstoles habían predicado era verdad de lo que decían los profetas o no. O sea, ellos discernían al predicador y estaban bajo la autoridad de ese predicador cuando éste estaba dentro de la palabra de Dios. Ellos recibieron, porque escudriñaron y reconocieron que lo que enseñaba Pablo y lo que enseñaba Silas era lo que Dios había dicho. Gloria al Señor. Así que los de Berea no estaban desafiando a los apóstoles en una actitud de rebeldía, sino que deseaban asegurarse de que se les enseñaba y era de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Por esta razón fueron elogiados por el Espíritu Santo en los Hechos de los Apóstoles, porque entendieron cada persona enseñaba, debía ser juzgada por la Biblia, sea apóstol, sea un ángel del cielo, como decía el mismo apóstol Pablo. Entonces la autoridad de la palabra de Dios también es incuestionable. Está por encima de cualquier ministro, está por encima de cualquier hermano, está por encima de cualquier maestro. La palabra de Dios es incuestionable. Diga eso. ¿Qué es lo que es? No es la iglesia la que determina el mensaje de la Biblia, sino la Biblia es que determina el mensaje para la iglesia. No es el predicador el que determina un mensaje, sino es el mensaje el que determina el sermón para la iglesia. Es la palabra misma. Como dijo Pablo a los Gálatas 1:8, más y aún nosotros, un ángel del cielo, os comunicaré otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Yo converso con algunos gentiles allá, hermano, y ellos me dicen: yo conozco iglesias que están cerca, incluso uno me dijo que había acá donde estaba la carreta, bueno, María, no sé cuánto, que están acá por el camino Melipilla, que ahora se cerró porque parece que mató a su esposa, un muchacho ese, y está preso él, y cerró, y abrieron una iglesia, los movimientos apostólicos allí. Y dice: yo paso por ahí siempre y está lleno, repleto de hermanos, y es tremenda cuestión, dijo. He pasado por la iglesia de ustedes, dice, y hay unos poquitos. ¿Por qué? Me dijo, será esa diferencia. No lo puedo entender, dijo. Porque lo escucho a usted, me dice, y estoy de acuerdo con usted. Yo le dije que la gente le repele sujetarse a la autoridad de la palabra. Hay iglesias que no predican la palabra autoritativa de Cristo. Por tanto, le ofrecen ¿qué cosa? Obras teatrales, café con sed, le ofrecen un montón de show dentro de la iglesia y le ofrecen prosperidad, pero nunca le entregan el mensaje de arrepentimiento de Jesucristo. Para ello no es negocio predicar este mensaje. Por eso nosotros tenemos poca gente.
Porque a nadie le gusta estar bajo autoridad. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿A cuánto le gusta aquí estar bajo autoridad? ¿O todos quieren ser jefe? La Biblia tiene que ser la autoridad final para la fe y la práctica. Nadie tiene igual autoridad que la Biblia. Es imposible. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meterás en él, para que guardes y hagas conforme lo que está escrito, como dice el libro Josué 1:8. Dios le dice a Josué: si quieres tener éxito y que las cosas te vayan bien, toma este libro, léelo y vívelo de acuerdo a lo que leas. Le hago una pregunta, hermano. ¿Quiere tener éxito en la vida usted? ¿Por qué están tan tímidos? ¿Quiere tener éxito en la vida? Amén. Yo quiero tener éxito, hermano. ¿O quiere que sea un fracasado? Usted no puede ser un fracasado tampoco. Usted es hijo de Dios. ¿Quiere tener un éxito? Bueno, Daniel tiene, Josué tiene la respuesta. Y eso se lo graba usted. Si quieres tener éxito en las cosas y que las cosas te vayan bien, toma este libro, léelo y vive de acuerdo a lo que leas. Amén. Porque cuesta poco predicar, hermano. Tal vez con algunos cursos un poco de teología podrían entregar un sermón. El problema es dónde está. Que te cuesta vivir lo que predicas. Que cuesta vivir lo que se enseña. Como me decía un pastor viejito, yo encontré que él era un gran maestro. Prácticamente para mí era lo mejor de los maestros que yo había escuchado. Y siempre le pregunté: pastor, ¿le costó mucho aprender a predicar? Era viejito, en ese tiempo yo era un pastor jovencito. Él me decía: no, hijo, la verdad es que como en 3 o 4 meses ya predicaba en el púlpito. Lo que me ha costado, yo llevo 40 años intentando poner en práctica lo que predico. ¿Se entiende? Que el Señor nos ayude. Amén. Amén. Porque casi todo, ¿a quién se le sube acá en el púlpito? ¿Sabe? El primer mensaje que va a predicar, ¿qué cree usted que va a predicar lo primero? El amor. ¿Cierto? Lo primero que va a predicar: hermano, el Señor es amor y tenemos que amar. Pero practicar eso es difícil que decirlo. Decirlo no cuesta nada. Decía un pastor: cuando alguien me grita, te amo, pastor, me está diciendo cuánto me odia, dijo. Porque más que me lo grite, yo necesito fruto de ese amor. Amén. Es como el varón que le dice a su mujer: la engaña siempre, pero mi amor, yo te quiero a ti y tú eres mi amor. Y le engaña. Ella lo que necesita: cambios radicales, frutos que confiesen verdad y no mentiras. Gloria al Señor. Todo creyente está obligado a escudriñar las Escrituras para ver si lo que se está enseñando está escrito de acuerdo a lo que Jesús ha hablado. Y por último, hermano, tenemos la autoridad de la conciencia. ¿Me escuchó? Esto es para todos los hermanos. Tenemos la autoridad de la conciencia. Porque si usted no tiene conciencia, usted no es hijo de Dios. Usted se somete a conciencia. Y aún más, ni los gentiles. Pero si nunca les predicamos el Evangelio a aquellos, ¿cómo es que van a llegar al Señor? ¿Y cómo se les puede
juzgar en el día del juicio si nunca se les predicó el Evangelio. ¿Sabe cómo se les va a predicar? Por conciencia. Allí se les va a juzgar por conciencia. ¿Cómo se mide la conciencia? Como decía un gran maestro teólogo, la conciencia se mide en no hacerle al otro lo que a mí no me gusta que me haga. Por eso que leímos el texto al principio, que debemos amar a nuestro prójimo. O sea, ¿cómo mido entonces la conciencia? Yo cuando sé que tengo conciencia, entonces me tengo que poner yo. Amén. Si a mí no me gusta que me peguen por mano, entonces yo debo cerrar mi boca y no emitir juicio de nadie. ¿Me escuchó? Si yo quiero que me ayuden cuando yo estoy necesitado, entonces cuando usted está bien, ayude a otros que están necesitados. Gloria al Señor. Si usted necesita apoyo espiritual cuando usted está débil, no el juicio, no la crítica destructible, sino un levantar, sobrellevar a aquel que está caído. ¿Saben lo que dicen algunos teólogos? Que yo leí un libro sobre la verdadera guerra espiritual, no la que predica nada, la verdadera guerra espiritual, pero que la iglesia es el único ejército que mata a sus enemigos. Porque los ejércitos rescatan, es como rescatar al soldado Ryan. Rescata a los que están heridos, pero la iglesia los hunde. Si alguien cometió un pecado y se creía evangélico, qué clase de impío, inmundo. Y empezamos en un juicio severo, la cual la palabra de Dios dice, hermano, que si nosotros viésemos a algún hermano cometer pecado, debemos restaurarle. ¿Con espíritu de qué? De mansedumbre. Pero cuando lo hagamos considerándonos a nosotros mismos, no sea que nosotros también seamos tentados. Gloria al Señor. Dios te bendiga, hermano. Así que la conciencia es la parte importante. Así que esto es claramente, hermano, en la misma nuestra conciencia, la autoridad a la que debemos someternos. Pues el último extremo es por ella la que debemos ser juzgados. Cuando usted está parado frente a voy a hablar a los varones, frente a un café con pierna, usted está parado allí. Usted dice, ¿entro o no entro? Y usted tiene una lucha espiritual allí. La carne le dice, entra y gózate. Pero la conciencia, que es el Espíritu Santo que está en nosotros, le dice, no lo hagas. Amén. Si usted entró, es su propia conciencia lo que lo va a acusar después. Yo puse ese ejemplo, pero puede ser un robo, puede ser una malversación de fondo, puede ser una mentira, cualquier pecado. Es su conciencia, porque somos hijos de Dios. Un hijo de Dios cuando cae en algún pecado, hermanos, intenta salir de ese pecado porque es una oveja. Pero el cerdo le gusta revolcarse en donde ha caído. Esa es la diferencia de uno salvo con otro que no es salvo. Gloria al Señor. Y termino con esto. Romanos 2, del 12 al 16. Por lo cual es inexcusable, hombre, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley,
Esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Mire que es sencillo para poder explicar todo esto que quizás para ustedes es enredado. En el fondo lo que está diciendo de Dios, que los que son de la ley dice no matarás, y mata será juzgado por la ley. Y aquellos que obedecen de no matar por la ley, bueno, serán justificados por esa ley. Pero aquellos que están sin ley, o sea, los gentiles, no matan, están poniendo por obra lo que es la ley sin conocer la ley. ¿Qué es lo que le hace conocer la ley? Su conciencia, en el fondo. ¿Qué hace la conciencia? Hermano, pone la ley en sus corazones sin que ellos se den cuenta, en sus conciencias. Pues hay gente, hermano, de repente que usted dice, oye, este no es ni cristiano, es porque es buena persona, y no es cristiano. ¿Qué es lo que sucede allí? Hacen lo bueno, incluso, hermanos, no han estudiado ni siquiera la Biblia y son más bíblicos que nosotros. Porque en su conciencia Dios le ha escrito su ley por naturaleza. Que Dios les bendiga. Así que la autoridad de conciencia individual debe ser respetada en todo, hermano. Todos sabemos bien que nos gustaría ser tratados por los demás. Queremos que todos nos traten a nosotros dignamente. Así que la autoridad que tenemos nosotros como hijos del Señor es una autoridad delegada. Los ancianos de la iglesia son autoridad dentro de la iglesia, pero son autoridad delegada. Yo como ministro del Señor tengo autoridad, pero autoridad delegada. No es mi autoridad. ¿Por qué? Porque la esencia de toda autoridad, ya sea el gobierno, el rey, todo lo que se ponga como autoridad, han sido delegadas. Porque la única autoridad absoluta y soberana es Dios. Gloria al Señor. Que Dios te bendiga. Póngase de pie.